hay gobernantes también más empáticos, más progresistas, no todos, hay quienes incluso se niegan, por ejemplo, incluso se vio en el proceso electoral, se negaron a suscribir los acuerdos de la coalición LGBT. Eso me parece que es una señal, y que es una señal en un México donde está más que reconocido todos los derechos humanos para todas las personas, que alguien se niegue a firmar, siendo alguien que va a ser un representante popular en una alcaldía, en Sonora, en una alcaldía, o en un o en una legislatura o lo que sea. Pues es grave, porque al final pues ya son derechos consagrados. Bien, ya estamos de regreso acá en La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se genera es la verdad, y ya está con nosotros. ¿Qué te ríes? No, no te escucho, me gusta. Los lemas. Sí, sí, las consignas. Bueno, ya está con nosotros aquí Wendy Briceño, secretaria de Desarrollo Social del Estado de Sonora, pero bueno, no es el tema, ni siquiera es la investidura que vienes con nosotros, sino es el tema que tienes, es un tema que has estado durante mucho tiempo, tú en este activismo, que es el del LGBT, de las mujeres, y en este caso, bueno, está más enfocado a lo que es la lucha de la comunidad LGBT, y ya no, porque hay muchas letras más, ¿no?, que no me las aprendo, pero creo que con esto me doy a entender. Ahorita las podemos revisar. Sí. Y es hablar sobre el tema, aprovechando que estamos en el mes del orgullo gay, o el Pride gay, ¿cómo es? No, a mí me gusta mejor, estamos muy invadidos, ¿no?, de anglosajonismo. Ajá. Bueno, no sé si lo dije bien, pero bueno, en español, el orgullo gay, que ya fue de hecho la marcha el sábado pasado, ¿no? El sábado, exacto, 22 de junio. ¿no? 22 de junio. Y bueno, el tema es aquí hablar sobre qué avances ha habido sobre políticas públicas para que vaya avanzando el tema de la igualdad, ¿no? En cuanto y que se vaya menguando la discriminación que pues históricamente ha existido sobre estas comunidades. ¿Y cómo ves el panorama? Entonces, ahorita, al día de hoy, 2024, ¿desde cuándo tienes tú con este activismo? Pues, mira, primero saludar y agradecerte mucho el espacio, Aarón. Yo creo que la política la política debe ser de causas. Uh-huh. Yo lo veo más así, de causas, con los bemoles que pueda tener, ¿no? Y se involucra o es parte de esas causas, a veces son esas causas la que te llevan a la participación política, así es como lo he visto. Ese fue tu caso. Sí. Así ha sido mi caso. Pero siempre te gustó, ¿no? Exactamente. Desde que estabas en la carrera, andabas. En la carrera, exacto. Ahí participaste en la sociedad de alumnos contra Juan Carlos Zúñiga, era el rival, ¿no? Juan Carlos era nuestro rival. Saludo al colega. Sí, saludamos a Juan Carlos con mucho cariño, pues lo conocemos. ¿Y le ganaste? No, él nos ganó. No. Voto por voto. Sí. No, bueno, pues hay que reconocer, pero bueno, fíjate que eso fue lo que me llevó luego a meterme ya desde una perspectiva, ¿sí?, no de la sociedad de alumnos. Participación así porque es política, también. Sí, por supuesto. Sí, hay mucha gente, perdón que te interrumpa aquí, pero ya de hecho, además organizó un debate, te voy a decir, hicimos un debate. Era por primera vez. No, y ¿quién fue el moderador, no? ¿Quién era? Martín Holguín fue invitado por el Juan Carlos. No, desde entonces andaba enajenado con los... Digo, el milagro no lo he hecho a perder, hay que reconocerle a Juan Carlos que no sé, pero... No, estaba en el imparcial, sí, acuérdate, sí, entonces sí. Él, ¿no? Entonces ya lo invitaron, entonces éramos, papá, de cada planilla, de cada planilla éramos 3, Conrado, entonces empezaron el Conrado estaba ahí también, pero el secretario, el presidente era Juan Carlos, sí, el Juan Carlos. Entonces, no, en la planilla digo yo. En la planilla Juan Carlos era el de la cabeza, pues. Sí, pues, y el Conrado iba como secretario, si mal no recuerdo. Okay. No me acuerdo. Pero no había un presidente de la planilla, o sea, coordinador. Un coordinador como de campaña, no llegábamos a ser tan sofisticados. El Marco Mendoza. Sí, o sea, y había otros compañeros acá conmigo. Y bueno, estaba? Pues Gaby Enríquez. Bueno, la Gaby apoyaba, pero no estaba directamente en la planilla. Okay. Estaba el Cuco, por ejemplo, Cuco Velázquez de Libera Radio, y otros compañeros y compañeras más. Fue un debate ahí interesante.
Y estuvo muy divertido, pues, o sea, digo, centralmente. Eso luego a lo que iba a decir es que me llevó a participar, pero sobre todo a meterme más a los temas de la igualdad de mujeres, entre mujeres y hombres. O sea, como ubicar, empezamos a trabajar ya en otras acciones. Estamos hablando de eso hace 22, 23 años. Entonces, si tú me preguntas cuánto tiempo, pues más de 20 años. En la carrera, exactamente. Y empezamos también a marchar, para llegar a tu pregunta original, empezamos a marchar también en marchas, las primeras marchas de diversidad sexual, por lo menos en ese tiempo que se tengan registradas, no sé si años atrás hubiese otras, pero te estoy hablando de que datan de aquellos momentos, estamos hablando de que 100, 200 personas eran las que estábamos marchando, ¿no? Y sus maestras ahí, la Pinky era maestra de ustedes, ¿no? ¿Fue a mí no me dio clases, ¿no? Pero sí era profe de varios compañeros. Y era también que apoyaba, ¿no? Este tipo pues, de... a ver, o todavía no era moda y no, ¿a poco es de moda? A ver. No, a ver, mis respetos para Roselena, mis respetos porque es una buena aliada de causas. Pero a ver, en estas marchas que estamos platicando, yo no recuerdo profes, o sea, éramos gente de la comunidad, o era gente aliada, o era gente de la academia, por ejemplo, estaba muy presente Guillermo Núñez Noriega, que es un súper, exactamente, muy bueno, libros, muy bueno. Estaba, por ejemplo, Elsa Cornejo, de ahí del Colegio de Sonora, y otros compañeros, compañeras. Silvia siempre apoyando desde su perspectiva pues más periodística, ¿no? Pero sí, y participábamos y empezábamos a marchar, y bueno, pues así fue como empezamos con lo que se llamaba Diverciudad, ¿no? Que fue como esta... tú estabas ahí también, eras parte. Participé. Porque Elsa Cornejo, ¿no? Exactamente. Yo no estuve, o sea, en el colectivo como tal, en una militancia en diversidad, no. Participábamos porque teníamos otra colectiva que se llamaba Musas, Mujeres Socialmente Activas, ¿no? Entonces, desde ahí participábamos, y había otras que eran las hijas de Lilith y otros colectivos más. De hecho, tenían Él se estaba en Hijas de Lilith. ¿No? Teníamos un programa, Bemba, ¿no? Exactamente. ¿Cómo? Sangre Violeta. Sangre Violeta. Eran tú... En ese momento, cuando empezamos el programa, estaba Gaby Enríquez, estaba yo, estuvo Cuco un tiempo, no, el Cuco también estuvo un buen rato, pues la Gaby era nuestra productora. Bueno, luego le añadimos, luego le añadimos una H a las musas, a mujeres y hombres socialmente actives, ¿no? Vamos a decir ahora. Y estábamos en ese programa en Sangre Violeta. Y otras compañeras, Juani García, Juani Macías García y otras compañeras más, y luego ya vamos a decir, entraron otras compañeras, porque yo estuve, pues yo salí porque salí a estudiar una maestría en la Ciudad de México, en el Colegio de México, y se quedaron otras compañeras, ya entra Ismene, entra Leila, entra América, o sea, fue muy interesante, ¿no? Y se cumplieron más de 10 años con el programa. Más allá de los personajes. Yo estuve como los primeros 3 años en el programa, lo arrancamos, pues. Okay. Y más allá de los personajes, pues perduró exactamente. Sí. Entonces, de ahí, y estamos hablando hace que 20 años más o menos. Sí, estamos hablando de hace 20 años, más de 20 años, 22 años. ¿Y qué avance al día de hoy, como iniciado el programa, qué balance me podrías dar en cuanto al avance que ha tenido la comunidad LGBT y también la lucha de las mujeres? Pues mira, sí ha habido avances importantes, justamente lo que platicábamos antes de empezar el programa. La primera marcha LGBT se da, en realidad es del 79, es decir, estamos hablando, es de junio del 79 en la Ciudad de México, estamos hablando de que son, ¿qué? 45 años, sí, de estar fuera de closet años, como país, o sea, realmente, porque empiezan a salir estas voces de mayor disidencia y hacer presencia pública, ¿no? De manera muy, muy importante, y confluyen muchos movimientos alrededor, porque ahí estamos hablando, pues, de, incluso desde una perspectiva, vamos a decir, de clase, ¿no? Esta conciencia de clase también que se atraviesa con las luchas LGBT, es decir, no es esto que luego han querido vender. Si nomás no te lo brinques el micrófono, porque a veces, si te lo brincas, sí, no te agarra. No graba. Sí. No queda registro. Mira, no es solamente esta parte que es muy interesante, luego vamos a decir la parte de la fiesta o la parte, pero no es eso, esencialmente no es eso, o sea, ha nacido de muchas luchas que han confluido en la lucha por la diversidad y el orgullo. Ahorita que me
que decías que es una lucha de clases también, que también tiene que ver las clases. Por supuesto. ¿Cómo lo relacionas? ¿Cómo se cruza? Bueno, había movimientos obreros que acompañaban, movimientos trabajadores que acompañaban, había por supuesto partidos políticos pero que pudieran como confluir. Solidarizándose, o obreros y estos que también eran parte de la comunidad. Cruzado, Okay. cruzado. Atravesado es tanto parte de la comunidad que estuvieran acá como vamos a decir, figuras y movimientos aliados, ¿no? Podríamos decir que, a ver, lucha de clases porque por la desigualdad, por la élite, discriminación. Ha sido muy... La élite, bueno, estaba... No sé si siga todavía estando en ese mismo o el mismo amaciato con la misma intensidad con la iglesia, sobre todo católica, ¿no? Y que ellos, pues ha sido parte importante para reprimir todo este tipo de movimientos, o bueno, o de las preferencias en sí, pues, ¿no? Sí, ¿será por eso? A ver, yo creo que tiene que ver con varios asuntos, pero lo que dices también es muy interesante porque mira, si algo ha caracterizado, digo, más allá y en respeto a todos los cultos, por supuesto, pero a ver, sí ha habido un tema del control de la sexualidad. Controlar la sexualidad implica controlar otros muchos aspectos de la vida, entre ellos también el tiempo, hasta entre ellos se controlan, ya ves, ¿no? No, pues sí. Organizar pues la vida, vamos a decir. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay disidencia sexual, cuando hay diversidad, cuando hay estas libertades sexuales y reproductivas, pues choca efectivamente con lo que otros quieren controlar. Por supuesto que sí ha habido un choque, ¿no? Y eso también tiene que ver, pues no solamente con quienes están en los temas religiosos, sino también en quienes detentan el poder económico, como tú bien dices, que está ligado. Eso por un lado. Entonces, exactamente, ¿qué tenemos cuando se confluye, cuando sale, cuando emerge? Bueno, pues tenemos a muchas colectivas, a muchas personas que vienen, estamos hablando de las clases populares, pero con una identidad más o con una orientación más que hacen visible y que defienden. Soy una mujer trabajadora, que soy una mujer lesbiana, o soy un hombre gay, que soy un hombre, vamos a decir, trabajador, clase popular, y reivindico mi orientación como un hombre homosexual. Entonces, un poco todo eso confluye y se empieza a ver como todas esas voces. Por eso sí nace de esa disidencia también, desde muchas perspectivas. ¿Cómo vamos? A 40, 50 años para el caso de México. Pues, bueno, claro que se ha avanzado. Claro que se ha avanzado, es que es la emoción. Se ha avanzado porque se ha legislado, se ha avanzado porque hay programas, se ha avanzado porque hay voces mucho más visibles, se ha avanzado porque ahora quienes llegan incluso a los gobiernos, caso la propia presidenta electa, la virtual presidenta electa, pues ¿qué trae? Pues trae la agenda, ¿no? Trae el acompañamiento. En un evento que estuvo ayer, parte de las mujeres que la acompañaban en el presidium, pues había una mujer de una agrupación, de una colectiva que se llama Nación de Orgullo, una mujer lesbiana acompañando. ¿Por qué? Porque es parte, y porque hay y había mujeres también trans acompañando en el evento. Bueno, y hay legisladoras, ¿no? Exactamente. Salma Luébano. La Salma Luébano y María Clemente. Sí. Son amigas las dos, un saludo para las dos. No, me río porque María Clemente es más estridente, pues, ¿no? María Clemente. Pero bueno. Bueno, pero ¿la has visto, por ejemplo, el discurso para las ECOSIG, o sea, las terapias de conversión? Fue maravilloso el discurso de María Clemente, sí, maravilloso. Sí. Incluso me causó mucha gracia, ¿no? Y además me gustó lo que dijo en algún video. ¿Te acuerdas que ella misma subió y pues sale muy gráficamente, en lo que era su profesión? Exacto. ¿No? Que era era servidora sexual. Entonces cuando le recriminan eso, dice, ay, sí, y como si no hubiera los licenciados estos abogados que son requeterratas y que, o sea, bueno, pues sí, o sea, si la critican por su profesión sexual servidora, podemos estar o no de acuerdo a lo mejor con la estridencia ese sería otro tema, pero también no le faltó la razón, ¿no? Exacto, y porque también hay que ubicar que parte de las discusiones, ahora lo que estamos hablando de qué avances hay, y para citarte así rápidamente algunos y llegar a un punto que tiene que ver un poco con lo que ha dicho María Clemente, mira, algo muy importante, en 2011 se legisla modificaciones en el artículo 1 de la Constitución mexicana.
¿Por qué es tan importante? Porque lo que en aquel momento se señala tiene que ver con el principio pro persona, que es este principio de que lo que al final se decida, si hay algún tipo de caso legal, etcétera, siempre tiene que ser lo más conveniente a la persona, lo que mejor a la persona sirve. Ese es el principio pro persona que México tiene integrado en su Constitución. Luego también se incluye lo que es la preferencia sexual en el 2011, que claro, lo podríamos sustituir por orientación o por identidad ahora de género, pero bueno, en aquel momento representó un gran cambio. ¿Quiénes estaban en contra en ese momento? ¿Quiénes estuvieron haciendo presión? Pues ya sabemos, ¿no? El PAN y las ultraderechas y los conservadurismos no querían. Luego aceptaban que se pusiera la palabra preferencia, pero era demasiado decir preferencia sexual, o sea, preferencia, ¿no? Querían dejarlo así de lo más ambiguo, pero se metió preferencia sexual. El 2000, y aparte, lo que se señala es que en México también tendrán la misma relevancia que la Constitución todas aquellas convenciones internacionales que México haya suscrito, lo cual es muy importante porque estamos hablando de convenciones pues muy progresistas, muchas en materia, por ejemplo, de derechos de las mujeres, en materia de derechos de las infancias, en materia de derechos pues de muchas y de muchos. Entonces, eso también es importante que sí, esas convenciones, esos tratados internacionales pues tienen la misma relevancia constitucional mientras México los mantenga vigentes. Luego tenemos pues que se legisla la ley federal para prevenir y erradicar, eliminar la discriminación. Eso da pie a que se creen otra serie de instituciones y otras instituciones que venían funcionando como las comisiones de derechos humanos. Podemos debatir, podemos discutir su utilidad, pero bueno, son parte de este entramado de la protección de los derechos. Estamos hablando de estas reformas en materia de prohibición de terapias de conversión, esas son importantes, que aquí en Sonora se legislaron incluso primero que a nivel federal, hubo como un poco más de resistencias allá, también de estos colectivos y partidos más bien más conservadores, sobre todo partidos más conservadores como el propio PAN, que hasta el final votó en contra, ¿no? Eso, el avance del matrimonio igualitario aquí localmente es importante también decirlo, el avance en la corrección de las actas para el cambio de las identidades de género. Entonces creo que sí se ha avanzado de forma importante. Sí falta más, bueno, pues sí necesitamos más presupuestos etiquetados, sí necesitamos más políticas públicas y sí necesitamos seguir quitando los elementos discriminatorios y violentos. Y ahí aterrizo en el caso de lo que de María Clemente y demás. Por muchos años, por muchas décadas, la idea, por ejemplo, de la transexualidad, de las personas trans, pues ha sido la sociedad querer constreñirlas a las actividades del sexoservicio. Por eso sí es importante la visibilidad y la interpelación que hace María Clemente a la sociedad, porque de muchas maneras es como si por ser trans ya quisiéramos constreñirlas o meterlas como en una especie ya de cesto, de cuadrícula donde tienen que estar. Entonces me parece que todo eso se está rompiendo. Precisamente hoy tenemos a las dos primeras legisladoras federales trans y tenemos también legisladores que son gays, lesbianas, una servidora, aquí mi caso en la Secretaría de Desarrollo Social como mujer lesbiana en un gabinete estatal. O sea, me parece que todo eso sí va sentando precedentes y va rompiendo un poco como estas ideas preconcebidas, que a veces más bien están ahí porque ni siquiera nos las cuestionamos. ¿Verdad? Sí, sí. Ahora que está tan de moda y es el tema, ¿no? Ahorita, y de aquí hasta septiembre, yo creo que a final de cuentas se legisle para reformar al Poder Judicial, y está muy en boga también lo de la Suprema Corte de Justicia por esta pugna que hay entre el presidente y algunos miembros sobre todo la presidenta, ¿no? de la Suprema Corte. La Suprema Corte es verdad que ha sido muy conservadora o había sido muy conservadora en el trato con los gobiernos, con el Ejecutivo. No, por lo menos en 30 años, jamás le hubiera dado palo a una acción inconstitucional para una ley o una política pública que fuese fundamental para el presidente en turno, jamás, hasta hoy. Y cosas tan elementales como por ejemplo la ley de austeridad, o sea, le dan para atrás, la ley de remuneraciones, en fin, algunas más, ¿no? Pero sí hay que reconocer, creo yo, que la Suprema Corte sí ha sido muy progresista en cuanto a derechos humanos, y en este sentido ha sido bastante progresista en estos derechos precisamente de los LGBT y de las mujeres, pues el matrimonio igualitario y nos podemos ir derechos con sexuales, muchos, ¿no? y reproductivos, sí, en el sí, tema sí, del aborto. Sí, coincido. O sea, es una ventaja, ¿no? Que en México
Sí, en ese sentido, a pesar de lo que se dice mucho de que es un país conservador, de una sociedad conservadora, mira, yo siempre, como igual aquí en Sonora o la Hermosillense, pues sí, pero es la élite, que sí en mucho marca la pauta de las dinámicas de las comunidades, ¿no? O sea, de las ciudades, de los estados o del país entero, pero y ahorita que mencionabas precisamente a Guillermo Núñez, por ahí tiene un libro donde él demuestra que precisamente la sociedad acá abajo, de clase media hacia abajo, no hay ese tal conservadurismo, ¿no? Ha sido mucho más avanzado. Lo que pasa es que quienes son los dueños de los medios, de la política, del manejo económico, pues eso sí, históricamente habían sido bastante conservadores, ¿no? Pero creo que a final de cuentas en la Suprema Corte de Justicia, creo que sí queda ahí como plasmado el progresismo que sí existe, ¿no? Exactamente, hay avances y aparte van en esta tesitura como comentamos, pues al final si la Constitución ya está marcando también la pauta del principio pro persona, si ya estamos digamos, en esta línea de los acuerdos y los tratados internacionales, pues entonces en ese sentido de progresividad de derechos se tiene que continuarse. Entonces me parece que sí, que coincido contigo, coincido mucho con tu análisis de lo que tú estás comentando, y creo también que tanto cuando te comentaba al principio que, por ejemplo, para mí esto es mucho de causas, coincido, este tipo de movimientos, o sea, lo que tiene que ver con los movimientos LGBT, con los movimientos de las mujeres, la verdad es que creo que el proceso es al revés. Estos movimientos son quienes terminan transformando los gobiernos, los legislativos, las leyes, porque y viene desde la entraña de la protesta, desde la persistencia de los movimientos, y por decir estos movimientos, hay otros movimientos sociales más muy importantes que también han ido cambiando, incluso han llegado hasta la perspectiva, vamos a decir, de la Suprema Corte. Entonces, también eso habría que verlo en esa dimensión. No, totalmente, digo, el statu quo no va a hacer nada por donde, pues si así están cómodos, exactamente, ¿no? Ahorita vuelvo al tema en boga, que es lo de la reforma judicial. ¿Quiénes son los que se oponen a una reforma, o bueno, no una reforma, esta reforma? Porque todo, por lo menos, yo creo que por lo menos el 90%, aunque no esté de acuerdo con esta reforma, sí está de acuerdo en que debe reformarse el Poder Judicial. Pero quienes no están de acuerdo, por ejemplo, que es donde se ha centrado el tema, que es la elección, pues son las barras de abogados, los abogados de élite, los mismos integrantes del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque a ellos les beneficia este sistema, ya están súper acomodados con esto. Las barras de abogados son de lo más conservador que puede existir, pues ahí está la élite de abogados y ellos ya tienen sus conexiones, sus entendimientos, pues para no irme más allá, con jueces, magistrados, ministros, lo que quieras, ¿no? Entonces, si entonces el statu quo no es presionado desde aquí, desde abajo, con esos movimientos sociales que tú dices, pues, pues, ¿para qué le cambiamos, no? Ahora sí que no le movemos ni una coma, pues, no. Totalmente, y coincido también cuando dices que se puede ir, profundizar o ampliar la reforma en el sentido de tocar las fiscalías. O sea, me parece que es importante, me parece que sí es algo que se puede también poner ya había desde la anterior legislatura donde yo estuve participando, ya había mucho del tema de entrarle al tema de las fiscalías. ¿Por qué? Porque se veía como una necesidad. Parte de todos estos casos de muchas injusticias y demás, pues tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, es bueno que se toque no solo vamos a decir la Fiscalía General, sino pues tenemos que discutir de forma amplia, pues atraviesa las fiscalías locales. Es una discusión que tiene que ser muy importante y muy profunda. ¿Qué es lo que tú pondrías ahí en la mesa como, además de los presupuestos que ahorita acabas de mencionar, qué más hace falta por lo menos aquí en la comunidad que tuviera Hermosillo o Sonora? ¿Qué es lo que ves que hace falta? Tanto hablando en la mujer, derechos de la mujer y las LGBT. Bueno, sí, tenemos que seguir profundizando varias reformas. Es importante, por ejemplo, ahora con la entrada, lo que lo decíamos, pues de la doctora Claudia, creo que algunos
algunas reformas, algunos de estos avances incluso se van a profundizar. Creo que el que sea una mujer quien presida por sí mismo ya va a ser un mensaje importante para muchas mentalidades, ¿no? O sea, en lo general. Y eso creo que va a ayudar. Sí hay que seguir trabajando, por ejemplo, en los presupuestos, en los etiquetados presupuestales. Y cuando digo en los etiquetados presupuestales es como acciones que te permitan allanar el camino cuando hay una dificultad. Por ejemplo, en la marcha, aparte de lo que ponían sobre la mesa quienes encabezaron la marcha o quienes estuvieron dando los discursos, pues tiene que ver con que les gustaría que hubiera pues áreas específicas o una dependencia, una secretaría de atención. Yo creo que se pudiese, digamos, retomar, que sería importante. Yo creo que más presupuestos para detonar, por ejemplo, proyectos productivos. Ahí en CDSON hemos trabajado con proyectos productivos con un programa que se llama Yo Genero Inclusión. Sí se le han invertido más de 4 millones de pesos porque fue parte de lo que el gobernador suscribió como un compromiso e impulsar los que son proyectos económicos de la comunidad LGBT. Es un programa muy innovador, no lo hemos encontrado en otra parte en México, ¿no? Entonces creo que se tiene que seguir en ese sentido. La salud, temas de salud, darle visibilidad a temas de salud en cuanto a las demandas que tenga el colectivo LGBT. Entonces creo yo que hay varios temas para seguir debatiendo. En la causa de las mujeres, pues también hay si bien hay avances, pues tú sabes que también hay como muchas sí, deudas y muchos asuntos atávicos, ¿no? O sea, sí, tenemos que seguir ahí allanando el camino y tenemos que recordar algo también importante, Aarón. Hemos avanzado mucho, hay gobernantes también más empáticos, más progresistas. No todos, hay quienes incluso se niegan, por ejemplo, incluso se vio en el proceso electoral, se negaron a suscribir los acuerdos de la coalición LGBT. Eso me parece que es una señal, y que es una señal en un México donde está más que reconocido todos los derechos humanos para todas las personas, que alguien se niegue a firmar, siendo alguien que va a ser un representante popular en una alcaldía, acá en Sonora, en una alcaldía, o en un o la legislatura, o lo que sea. Pues es grave, porque al final pues sí, ya son derechos consagrados. Pero bueno, ¿a qué voy? Siempre hay que recordar que vamos avanzando, que tenemos muchos trechos todavía por seguir avanzando, pero que si no consolidamos también se puede retroceder. Entonces también es importante consolidar, y es importante que todos los que son representantes populares, y no importa su filiación partidista, hagan lo propio, porque qué fácil es decir, pues yo soy de una fracción conservadora y ustedes saben que yo soy de una fracción conservadora y yo no tengo compromiso. Claro que lo tienen porque también, exactamente, sí, y es una constitución a la que juran ellos obedecer, defender, a la que juran honrar. Entonces todo el mundo tiene que estar en ese mismo sentido. Así es. Ahorita que, digo, yo sé que ha habido avances en materia jurídica en cuanto a la discriminación, ¿no?, de personas de la comunidad LGBT, que las leyes sean pues más severas para quienes discriminen. Sin embargo, bueno, lo que te quiero preguntar es si en la realidad sí se lleva a la práctica, porque yo recuerdo, también ya te estoy hablando, hará alrededor de unos 9 o 10 años, que ya no existe, ¿no? El súper por cierto, que viene entracalado el propietario ahí. Bueno, trae sus problemas de que le andaban cobrando ahí los proveedores, ¿no? A través de los medios, ya sabes a quién me refiero. Ya dijo el presidente que el cobro de impuestos es cobro de impuestos, y que todo sí, lo que ya dijo el presidente hoy de los principios que hay que seguir. Sí. No, pero por ejemplo aquí, localmente proveedores. Sí, Súper del Norte, en su momento no contrataban, había una discriminación ahí homofóbica, donde no contrataban a homosexuales, ni lesbianas, ni nada, o sea, así era. Entonces, no sé si ya si sí se lleva a la práctica este tipo de aplicarles la ley tal como es. No sé cómo. Pues mira, sí hay, y hay instancias para eso. Rápidamente pues está la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Estatal, que tiene que funcionar, que tiene que fungir para eso. A nivel nacional pues está el CONAPRED, que yo creo que el CONAPRED tiene que revisarse para el sexenio que viene y ver si se va a fortalecer y cómo y con qué facultades y todo lo que aplique. Y sí hay instancias. Ahora, ¿qué ha servido mucho?
y me gustaría luego tocar 2 puntos que se me pasaron y que son importantes para contextualizar. ¿Qué ha servido mucho? Pues las redes, Aarón. Tú sabes que hacerlo público, a ti te ha tocado hacer públicos casos donde ha habido violencias y discriminaciones. Entonces, ha ayudado, por supuesto que ha ayudado, porque entonces vamos a decir que entonces quien está ejerciéndolo entra en un proceso de reflexión, vamos a decirlo así, de reflexión profunda. Ya te salió lo política. Y se dio cuenta de que no lo estaba haciendo bien, ¿no? No, lo digo en serio, pues a veces es la necesidad de exhibir. Es la verdad. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces creo yo que nunca hay que regatearle toda su capacidad y su potencia a la sociedad, a los movimientos, a las redes, porque ahí la tienen y pueden hacer que las cosas cambien. Incluso me refiero a cambios así rápidos de decisión, pues eso es muy importante. Ahora, decir 2 temas que también son relevantes, fíjate. El INEGI sacó por ahí de 2020-2021, pero en plena pandemia tuvo que aplicar una serie de encuestas y sacó la primera encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género. Es muy interesante, es un instrumento muy innovador y si te habla, ya te da una perspectiva. En México somos 5 millones de personas, abiertamente, porque habrá otro porcentaje que no se asume, pues un cálculo que habría que hacer, pero 5 millones visibles, LGBT, eso es importante. Se me hace poco, ¿no? Bueno, pero ya pinta 5 millones, 5.1% de la población a nivel nacional. ¿Qué le sumamos? ¿El doble? Puede que ser. estén en el closet. Pudiera ser esa cifra que haya que unos no. 15, entre 10 y 15. Sí, en algún punto alguien hacía algún cálculo, me tocaba cuando estaba en la maestría que se hablaban de un, por lo menos de un 16, de un 16%, pero bueno, vámonos a la cifra que daba el INEGI y es muy interesante. Y te habla como de los retos, muchos tienen que ver con áreas de oportunidades laborales, es parte de lo que te dicen, tenemos que trabajar más en la educación, en las familias que también, digamos, yo creo que hay mucho avance también al interior de las familias, pero las familias siguen siendo claves en los procesos de aceptación. Eso refuerza muchísimo y es lo que hace el cambio de la sociedad. Y lo otro es, y a propósito también de cosas bellas, en el caso de Sonora sería muy interesante que luego tuvieras también a gente del coro LGBT. El coro LGBT es un coro, sí, y están haciendo, pues se presentan, nosotros los invitamos allá a la Secretaría de Desarrollo Social. Nomás que no cante como el Peso Pluma, ese chingado reggaetón. No, tienen ahí sí me pongo discriminado. Por ahí que lo busquen, verás, aquí los chicos del equipo que los busquen y verás qué buenos son, te van a gustar mucho, son muy buenos y se presentan en diferentes espacios. Ahí les invitamos a la Secretaría el 17 de mayo porque fue el día contra todas las, vamos a decirle, LGBT-fobias, y los invitamos y fueron. ¿Cuántos son? ¿Cuántos lo integran? ¿Cuántos serán? 30, 20. Unos 20, unas 20 personas. Está muy, muy padre. Pero iba a otro tema también. Me tocó revisar otra encuesta de una organización internacional que se llama Luminate. Y Luminate sacaba que comparaba varios países de América. Son los locos estos de ultra, ¿no? Son una organización que también trabaja con derechos humanos, particularmente de la comunidad LGBT, y sacaba por ahí Illuminate que comparando varios países de América Latina, sacaba avances, ¿no? Y en el caso está más o menos parejo, pero lo más interesante es que las sociedades, estamos hablando comparado a México, estaba Argentina por ahí, estaba Brasil, y no me acuerdo, creo que Colombia, y no recuerdo qué otro país, pero las sociedades cada vez están más claras, más sin prejuicios, decían adelante. De hecho, en el caso de México es interesante porque sobresalía un poco incluso las mujeres lesbianas y poquito más abajo los hombres gay, pero con una gran aceptación ya en cuanto a los liderazgos en política electoral, en representación popular, y también hablaban, y eso es un debate interesante, que creo que es parte de lo que a ti también, digamos, es de tu interés, que es qué aportan en lo sustantivo quién es LGBT, porque ellos decían, está bien, parejo, no hay ningún tema, no le veo, pero había una pregunta de cuál sería, ustedes ven un aporte en particular, y yo diría, si es una pregunta importante de reflexión, yo sí creo que liderazgos LGBT sí podemos tener un aporte sustantivo por las propias, vamos a decir, por este propio activismo, por estas propias luchas. Creo que sí, igual que la conciencia feminista en las mujeres, una conciencia que te permita tener una claridad de que hay cosas que transformar, ¿no? Muy bien. Bueno, algo para finalizar, Wendy, que pues me atañe a mí, porque yo te preguntaría algo que tú señales, recomiendes o el balance que tú tengas sobre los medios de comunicación, los periodistas. Y mira que tú has padecido de, bueno,
algunos disque periodistas, como sufriste ataque, incluso ya tú denunciaste y algunos los pusieron ahí en el padrón de violentadores. ¿Qué ves en los medios acá en Sonora? Ya se han estado adecuando a estas nuevas formas pues ¿cómo le podemos llamar? De asimilar, pues, ¿no? La inclusión, o sigue siendo, habiendo mucho atraso, incluso muchas veces hasta de manera inconsciente, ¿no? De que a lo mejor uno no sabe manejar el tipo de lenguaje o cómo se debe expresar cuando se refiera a esta comunidad. ¿Ves algo? ¿Qué ves en esto? Bueno, yo creo que es diverso porque a veces hay posturas muy personales, ¿no? Que ya son como desde el encuadre, la visión de cada quien. Yo creo que sí hay avances en lo global, yo creo que sí hay avances, yo creo que sí hay como la intención del diálogo y de entender, así lo veo yo, incluso bueno, pues otros con franca simpatía o apertura, digamos, está caso de otros compañeros, compañeras que tienen como ese diálogo, ese debate, ¿no? Creo que podemos continuar consolidando como visiones más amplias en este sentido, Aarón, que es un poco como en la política también, porque los medios también conllevan una responsabilidad. ¿A qué voy? Pues puede gustarme o puede no gustarme, pero al final pues ahí está, es público y es parte de los derechos humanos, pues. Entonces, más allá de que yo pueda tener una militancia ultra ortodoxa en una iglesia o en un tema, que mis respetos para todo mundo, pues eso es independiente, porque si yo estoy dando un tratamiento de un asunto público, entonces a lo mejor sí podemos hacer el esfuerzo de despojarnos de muchos otros temas o prejuicios o ideas preconcebidas y darle cabida a algo que es un asunto social y de derechos humanos, reitero, y que está muy legislado, muy rebasada ya una serie de cuestionamientos e ideas atávicas. Entonces, yo sí creo que me parece que es igual que en la política, pues como cuando dices, es que este tema, ¿no? Que, a ver, aquí estamos para representar la demanda colectiva, aquí estamos para entrarle a temas que incluso a otros les pueden parecer incómodos, y si no estamos para eso, entonces ¿para qué estamos? Pues es un poco parecido al tema del periodismo, me parece a mí, con respeto. Así es, aunque yo sí veo cada vez más avances sobre apertura, pero también ahorita en estos momentos que hay un gobierno aquí en Morena, bueno, pues ahora los cabrones pues ahí se adecúan porque pues está esto, ¿no? Los convenios. Yo digo, yo he visto muchos que te atacaban a ti y ahora te tratan con mucho respeto, entre comillas, porque bueno, yo te diría que algunos prefieren no tratarme, pero mira, algunos ya se les respeta y se les respeta en el mismo sentido. Yo creo que valdría la pena que a veces nos despojemos de este tema, a veces tan acendrado, personal, de pasión. Digo, ¿qué haríamos, verdad, sin la pasión? Pero un poquito rebasarlo, la verdad, con madurez. Aquí se trata de madurez. De mi parte es lo que obtienen todo mundo. Entonces, fíjate, sí es cierto también lo que dices, indudablemente, pero aquí yo veo un área de oportunidad, porque los gobiernos, por ejemplo el de Morena, pienso en el del presidente Andrés Manuel, pienso en lo local, pues entonces también aprovechar en el buen sentido, pues para generar condiciones de reflexión distintas, que no sean solo asuntos meramente coyunturales, ¿no? Sí, digo, hasta el presidente salió a disculparse cuando dijo que le daba un beso a un señor vestido de mujer, pero entendió después de que dialogaron y que dialogó mira su equipo. Que si alguien es necio es el presidente, y bueno, y su necedad lo ha llevado hasta donde está, digo, es alguien que, pero en este caso, pues él reflexionó, bueno, sale, y ahora resulta que los o sea, bueno, o la derecha, pues muy progresista y muy indignada, porque había dicho cuando siempre han sido los que más nos regatean, ¿no? Derechos humanos, los que más nos han regateado históricamente, exactamente. Así es. Bueno, pues no sé si deseas agregar algo más, Wendy. No, muchas gracias por la invitación y pues ahí estamos al pendiente, a la orden, y pues gracias nuevamente. Bueno, gracias a ti, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión, nos vemos y nos escuchamos mañana acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.